Dios les bendiga, hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente para seguir predicando la palabra. En el primer servicio estuvimos hablando, y entro de una vez con el título del tema, de la generación que no se limpia de su inmundicia. Si usted no oyó el tema, no lo vio, yo le recomiendo que lo escuche, por favor, para que pueda llevar la secuencia. Y yo voy a continuar en esta temática para pedirle al Señor que nos auxilie. Es muy importante esto en este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo final, hermano, y que el Señor, recuerde, viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia limpia, que se viste con lino fino, limpio y resplandeciente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, ten misericordia de nosotros, por favor, necesitamos tu buena palabra, Señor, manda esa unción con la cual nos has sostenido hasta el día de hoy, Señor, la bendición, la gracia, la sabiduría, Padre Santo, por favor, esa unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral que nos cubre. Bendice a cada familia, a cada hermano, a cada oyente, Señor, en el nombre de Jesús. Este es el versículo que utilizamos, la versión del oso, Proverbios 30, versículo 12. Hay generación limpia en su opinión y nunca se ha limpiado su inmundicia. Hermano, nunca se ha limpiado. Mire, yo conozco gente que me ha dicho que nunca se ha ministrado. El Señor y yo, hermano, nada más. Está bien esa parte, pero hay cosas que uno necesita sacar. Entonces, se lo amplío en estas 4 versiones. La Dios habla hoy. Hay quienes se creen muy limpios y no se han limpiado de sus impurezas. La LPD, gente que se considera pura y no se ha lavado de su inmundicia. Hay quienes se creen perfectos, pero están llenos de pecado, BLS. PDT, hay quienes se creen buenos, pero en realidad son perversos. Por eso, hermano, mire, que Dios nos ayude. Las manchas espirituales se ven por el Espíritu. Las revela el Señor, las muestra el Señor, las saca a luz del Señor por la palabra, por la palabra, por la palabra. Por eso yo siempre le voy a insistir que usted y yo tenemos que ser oidores de la palabra para ser hacedores eficaces y no olvidadizos. Esa palabra limpiado, que nunca se ha limpiado, viene del Hebreo 73-64 y su raíz primaria es lavar. Mire, cuando una pieza, una camisa, un pantalón, un vestido están sucios, obviamente hay que lavarlo, ¿va, hermano? Usar un buen detergente, las mujeres son especialistas en eso, hermano, un buen jabón y lavarlo. Quitarle lo percudido, lo sucio, esa mancha que está bien metida. Entonces, hermano, hay que aprender a lavar. Y ahí va a ver por qué le digo esto. Porque el Señor le dijo a Moisés, desciende, consagra al pueblo hoy y mañana y que laven sus vestiduras. Porque yo descenderé al tercer día. Implica bañarse, implica lavarse, limpiarse. Es un aseo personal que usted lo tiene, no se duda de eso. Si lo vemos desde el punto de vista físico, usted se baña todos los días, se asea su cabello, se lava los dientes, se baña bien. Pero hermano, ¿no se ha topado usted con algún hermano o hermana que tal vez no le guste el aseo personal? Y lo físico se refleja en lo espiritual y lo espiritual en lo físico. La santidad se ve,
la inmundicia también se ve. Y esa palabra inmundicia, hermano, viene del hebreo 66-75. Significa excremento, significa suciedad, significa contaminación, estiércol, inmundicia. Y en la primera parte nos enfocamos en el vestido que está manchado con la idolatría. El vestido que tiene mancha de idolatría va hacia los ídolos. Y vimos unos ejemplos que quizá ya los habíamos visto antes, pero hoy lo vimos desde el punto de vista de que esa generación dice que no tiene idolatría, que no tiene de nada que limpiarse porque todo está bien. Entonces recuerdo yo que cuando nos juntábamos en los servicios presenciales, a veces Dios me hablaba a mi corazón y me decía, me hablaba de un hermano o de alguna familia. Entonces yo me acercaba y le decía, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Y la respuesta en su mayoría de veces fue, todo bien, pastor, todo bien. Y el Señor ya me había mostrado que habían cosas que no estaban bien. Entonces dejaba pasar un par de días y entonces ya llamaba y hablaba. Decía, miren, el Señor me mostró esto y esto y esto. Entonces, la palabra, mire hermano, la palabra, uno se expone ante la palabra. Y nosotros, bendito sea Dios, hemos recibido, hermano, abundancia de palabra. Tenemos que ser sabios, ser agradecidos. Agarrar esa palabra, limpiarnos y compartirla para que otro se pueda limpiar con la palabra. Porque mire, hay mucha gente que se limpia con la serpiente, echándole la culpa a otros y a otros. Pero el punto en esta generación es una generación que nunca se ha limpiado de su inmundicia. ¿Por qué? Porque creen que no tienen nada sucio. Yo quiero decirle algo en esta mañana. Yo necesito todos los días del Señor. Y necesito limpiarme cada día. Y que el Señor tenga misericordia de nosotros, que el Señor nos ayude para poder alcanzar aquello por lo cual fuimos alcanzados. Ok, en esta segunda parte vamos a ver la limpieza del vestido que ha sido ensuciado por la iniquidad. Es decir, dice Isaías 1:16, lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Un vestido, hermano, que está manchado con la iniquidad de las obras. Y hemos aprendido en estos días acerca del libro y los libros. Y uno de esos libros es el libro de las obras. Y hay obras buenas y hay obras malas. Aprendimos del libro de las obras del humanismo, Apocalipsis 9:20, las obras de Jezabel, Apocalipsis 9:22, las obras de los Nicolaitas, Apocalipsis 2:6, las obras de impiedad, Judas 1:15, las obras del diablo, que el Señor lo reprenda, 1 Juan 3:8, las obras muertas, Hebreos 9:14, las malas obras, Colosenses 1:24, de las tinieblas, Efesios 5:11, de la carne, Gálatas 5:19, las obras de la carne, de la ley, Gálatas 3:10. Pero entonces mire, dice lavaos y limpiaos. Lavaos y limpiaos. Bueno, es que ya me lavé, sí, pero ahora límpiate. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Como que alguien dice, me voy a bañar, y se mete al baño, cierra la puerta, enciende la regadera y se echa agua. Pero no se echa shampoo, no se echa jabón, no se pasa el paste, hermano, solo así. Y luego se sale secando. Ese le cayó agua. Dice que se lavó, pero no se limpió. Eso es como cuando la gente dice, yo ya fui con Dios, hermano.
Sí, pero ¿por qué no va con su pastor? ¿O por qué no va con el anciano y pide ministración y se limpia? ¿Por qué? Porque el acusador no se lo va a quitar de encima. Con razón la Biblia dice, el que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Entonces dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Hay que dejar de hacer lo malo y hay que aprender a hacer lo bueno, hay que aprender a hacer el bien. Verso 17, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Ok, y entonces avancemos pues. Eclesiastés 12:14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Este es el tiempo. Y que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos agarre ministrados. Es una oportunidad esta mañana. No dejes caer la palabra a tierra. Dios nos está hablando, hermano. Hermoso que mire, Dios nos ha bendecido a través de los 5 ministerios, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ha salido la palabra apostólica, la palabra profética, hermano, desde la perspectiva escatológica, desde la perspectiva devocional. Aprovechémoslo, aprovechémoslo. Este es un tiempo, pon tu interés en las cosas espirituales, en las cosas de arriba. Entonces, mira este ejemplo que te voy a poner. Y Judas no se limpió. Y mira el escenario, pues, Judas anduvo con el Señor. Anduvo con el Señor y Maestro, es decir, con nuestro amado Jesús. Era el encargado de las finanzas. Y dice, Juan 13:10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis. Tremendo, el Señor ya había pasado el escáner. Aunque no todos. Pero esta generación que vimos dice que ellos no necesitan limpiarse. Ellos no necesitan limpiarse. Son limpios en su propia opinión, pero que nunca han limpiado su inmundicia. Triste realidad, ¿verdad? Que no quieren ver. Y si no la ven, no lo aceptan. Y si no la aceptan, no se limpian. Pero el punto es que nosotros no tengamos esas actitudes. Porque yo tengo que decirle y recordarle que usted y yo pertenecemos a la generación de Jesús. Le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre bendita. Y le pertenecemos a Él. Somos una generación escogida. Somos una generación santa. Somos una generación muy bendecida de parte del Señor. Entonces, mire pues, hermano, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Se refería a Judas. Judas lo entregó, Judas lo traicionó. Y ¿sabe cuál es lo tremendo, hermano? Que si usted y yo no nos limpiamos, podemos terminar haciendo obras malas. Y en este caso, Judas, hermano, hizo una obra del diablo. Dice Juan 6:70, Jesús le respondió, ¿no os escogí yo a vosotros los 12? Y sin embargo, uno de vosotros es un diablo.
refiriéndose a Judas. Vendió al Señor, lo traicionó, le traicionó su confianza, manejaba la bolsa. Cuando aquella mujer derrama el perfume, él alega, pero no alegó porque se podía vender a ayudar a los pobres, sino porque era ladrón. Entonces, hermano, aquí también habla de hipocresía. Y tremendo. Sabemos nosotros que la iniquidad, hermano, la transgresión, el pecado y la iniquidad, que es una potestad. Pero cuando alguien ya la practica, el pecado repetitivo en la iniquidad. Y la sangre de Cristo nos puede limpiar de toda iniquidad. Su palabra nos lava de toda iniquidad. Tenemos que pedirle al Señor misericordia. David dijo, en iniquidad, se lo voy a parafrasear. En pecado me concibió mi madre, en iniquidad me concibió mi madre. Y por eso este es un tiempo de revelación, Dios te va a mostrar, Dios te va a llevar y te va a dar la salida a esas situaciones. No nos podemos presentar con un vestido con mancha de iniquidad. Y la iniquidad, como es repetitiva, puede suceder en los padres, puede pasar en los hijos y puede alcanzar a los nietos. Y dice la Biblia que Dios visita el pecado, la iniquidad de los padres hasta la tercera y cuarta generación. Hermano, y esta generación dice que no tiene nada que limpiarse, es una generación pura. A sus propios ojos, pero no ante los ojos de Dios. Por eso nosotros tenemos esa gran bendición. Él dice, acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Y Hebreos 12 dice que nosotros nos hemos acercado al monte Sión, es un monte espiritual, donde está Jesús, el mediador del mejor pacto, donde hay miriadas de ángeles, donde hay espíritus hechos ya perfectos, y nos tenemos que acercar con confianza, tenemos que pedir misericordia. Por eso, hermano, la Santa Cena, mire, si bien es cierto, es un juicio, el Espíritu Santo es el juez, pero nosotros tenemos la oportunidad de confesar y abrir nuestro corazón. Y Él nos puede recordar, revelar todavía cosas de las cuales nosotros tenemos que renunciar al pecado de nuestros padres. Entonces, mire, quiero ponerle algunos ejemplos para que usted mire cómo de alguna manera la iniquidad, si empezó con la transgresión, el pecado no se confesó y se siguió cayendo en lo mismo y se convirtió en una iniquidad. Entonces mire, Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Un pecado, por alguien puede decir, es que es pequeño, pastor, mire, un pequeño resbalón nada más. Sí, pero resbalaste y caíste. Lo que tienes que hacer es confesar, porque si dejas que ese pequeño pecado, según tú, se guarde en tu corazón, te estás poniendo la vestidura de iniquidad, que cada vez va a ir creciendo y va a ir creciendo. La levadura es figura de pecado. Entonces nos tenemos que limpiar. El que confiesa su pecado y se aparta, hallará misericordia. Este es un tiempo, así como los hijos de Isaacar, conocedores de los tiempos y sabían lo que Israel tenía que hacer, nosotros también en este tiempo, el Espíritu Santo está trayendo la revelación, la gracia de Dios se está derramando y Dios te está mostrando el tiempo en el que estás y qué es lo que tienes que hacer. Y por lo que hemos venido platicando esta mañana, tanto en el primer servicio como en este, es un tiempo de limpieza y es un tiempo de aprovecharlo y acercarnos. Entonces, ¿cómo se tipifica la levadura? Mire,
venga conmigo. 1 Corintios 5, 7. Limpiaos, limpiaos. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Mire cómo nos mira el Señor. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Limpiaos de la vieja levadura. Costumbres. ¿Qué costumbres tienes, hermano? A ver, platiquemos en esta mañana. Si estás con tu esposa, tu esposo o un hermano que tienes a la par, ¿qué costumbres tienes? ¿Realmente son buenas costumbres? ¿Agradan a Dios esas costumbres que tienes? No, hermano, mire, yo le voy a contar una costumbre que tengo. Por ejemplo, en noviembre, los primeros días, yo voy a adornar a mis viejitos que ya murieron. Oh, hermano, estás atado a un muerto. Estás rindiendo culto a un muerto. Y así las fiestas paganas, costumbres que se traen y que de alguna manera, mire, un poco de levadura va a manchar esa vestidura que tenías y la va a convertir en una vestidura de iniquidad. Hermano, mire pues, mucha gente se asombra, quizá porque es nueva o no conoce o esto y el otro, pero en la iglesia, mire, se dan unos clavos bien tremendos, hermano. Se dan unas cosas tremendas y uno dice, Señor, ayúdanos. Por eso tenemos que orar unos por otros, porque uno dice, pero si tan bonito que se miraba el hermano, tan bonita la hermana sirviendo esto y el otro, pero cuando el Señor saca a luz las obras, sean buenas o sean malas, se da cuenta uno. Pero eso no nos da el derecho de juzgar, de criticar al hermano o a la hermana, sino que al contrario, debe venir a nosotros un temor, no miedo, sino que un temor reverente y decirle, Señor, por favor, muéstrame cómo estoy yo, porque aprendemos por espejo. Por eso cuando llegaron los fariseos, hermano, y todo el pueblo acusando a aquella mujer que la habían encontrado en pecado de adulterio, llevaban las piedras, porque la ley de Moisés dice que toda la que se encuentre en el lecho hay que apedrearla. Pero ya no estaba en la ley de Moisés. El Señor cumplió la ley. Y nosotros sí tenemos ley, la ley de la libertad. Y el Señor, mire la misericordia, y le dice, el que esté limpio, se lo estoy parafraseando, el que esté limpio, el que crea que esté puro, que tire la primera piedra. Y de todos los que estaban ahí, haga de caso que eran unos 20, ninguno tiró la primera piedra, todos se fueron. Y el Señor le dijo, ¿quién te acusa? Y ella le dijo, ninguno, ni yo tampoco. Pero le dijo, vete y no peques más. El pecador, hermano, Dios lo ama y le da oportunidad de arrepentirse y de confesar su pecado. Hijitos, si el pecado os alcanza, abogado tenéis en Cristo Jesús. Pero Dios al pecado si no lo tolera. Y le decía que en la iglesia, hermano, hay muchas situaciones. Y déjeme decirle que a veces el último en saberlo es uno de ministro. Pero ya muchos del pueblo lo saben. Algunos no dicen nada. Otros solo mandan avisar, pero sin identificarse. Entonces la pregunta es, ¿y uno cómo está? Porque antes de señalar al hermano, antes de verle la paja que tiene en el ojo, deberíamos de ir delante del Señor para ver si no tenemos una viga nosotros. Pero entonces, volvamos al punto, limpiémonos de las malas costumbres, porque podemos caer en iniquidad. Y 2 Corintios 5:17 dice, de modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Córtale el derecho a las viejas costumbres, a las malas costumbres, a las cosas viejas, porque a novedad de vida te llamó el Señor. Fuimos sepultados con Él en su muerte y fuimos resucitados con Él en su resurrección. Entonces pidámosle al Señor que nos ayude. ¿Qué más es la levadura? Mire, aparece la hipocresía. Hermano, y eso es bien tremendo. Lucas 12:1, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente a los discípulos. Un discípulo es un cercano, alguien que ha aprendido, se ha sentado a aprender y sigue aprendiendo. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces miremos si en nuestra vestidura no hay una mancha de hipocresía que se llegue a ser tan repetitiva que se convierta ya todo el complemento de todas esas cosas se convierta en iniquidad. Si está aquí conmigo, ¿verdad? Es una mañana hermosa. Dios ha mandado la palabra para limpiarnos. Ahora mire, como el tiempo avanza, Lucas 13:20, la levadura escondida. En el primer culto hablamos de que Jacob escondió los ídolos, los dioses con D minúscula que le dio el pueblo, los escondió en la encina que estaba en Siquem. Lucas 13:20. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. El pecado oculto va a llegar el momento en que ya no se va a poder ocultar. Esto es como el embarazo, ¿eh? El embarazo, hermano, los primeros 3 meses, si usted quiere, no se mira nada, pero va a dar fruto. Al final, bueno, ¿y usted está criando? Sí, pero si nunca la vimos embarazada. La levadura escondida es figura del pecado oculto. Y hasta cuando ya ha trabajado bien el interno, ya ha comido, ya ha carcomido el interno, hermano. Por eso este es un tiempo donde el Señor está permitiendo que nuestros ojos del Espíritu sean abiertos para mirarnos nosotros. Una mirada introspectiva. No para ver a otro, sino para vernos nosotros. Si no ocultamos algo. Si no nos quedamos con algo y como ya se nos olvidó, eso se está fermentando allá adentro y puede salir en el mejor momento de nuestra vida. Puede salir en ese momento. Entonces hay un rey, hermano, amado por Dios, hallado por Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. Que vive, hermano, un periodo hermoso. Pero dentro de ese periodo hermoso aparece una mancha que le es recordada. Y de David, hermano, lo voy a decir de esta manera, se dicen 99 cosas buenas y 100 cosas son buenas, se dicen 99 cosas buenas. Pero la 100 dice, pero se le recuerda el adulterio y el asesinato, el adulterio con Betsabé y el asesinato del esposo de Betsabé, de Urías. Levadura escondida, y él lo dice. La Biblia Martín Nieto
en el Salmo 32:3. Mientras yo no confesaba, ¿ya vio? La limpieza, un elemento de la limpieza es la confesión. Pero esa generación que leímos, hermano, dice que no, la pureza a sus propios ojos, no tiene nada que confesar. No tiene nada que ministrarse, no guarda nada en su corazón, no hay levadura, no hay hipocresía, hermano. Mientras yo no confesaba, mi cuerpo se agotaba de gemir todo el día. Mis huesos se secaban, dice en otra versión. Hermano, mire, se vive, voy a decirlo de esta manera, se vive, si usted quiere, un calvario interno, una desesperación. Y el Señor nos manda a lavar nuestras vestiduras de idolatría y de obras de iniquidad. Job 28:11 dice, detiene los arroyos para que no corran y saca a luz lo oculto. Eclesiastés 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, junto con todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Por eso, 2 Corintios capítulo número 4 y versículo 2 dice, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. Oiga bien, ¿qué puede estar oculto? Lo que te causa vergüenza, lo que haces y te causa vergüenza, o lo que te hicieron y te causa vergüenza. Por eso es necesaria la administración. Por eso es necesario irse a limpiar. Por eso es necesario ir a sacar esa inmundicia y que se vaya en el torrente de Cedrón. No andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Que el Señor nos ayude, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Ahora, mire la levadura. Levadura de malicia y maldad. Esto es depravación, inmoralidad y perversidad, iniquidad, cabalgando, galopante. 1 Corintios 5:8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Debe haber una administración. Entonces, ¿cómo van a ser blancas tus vestiduras? Cuando tú las laves por medio de la sangre de Cristo, la Santa Cena, por medio de la palabra, por medio de la administración. Y se van a empezar a ver tus vestiduras resplandecientes, blancas, de sinceridad y de verdad. Mire, la inmoralidad, hermano, aprendíamos que no es algo así tan sencillo. Por eso la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra potestades, contra huestes que se mueven. Por eso no estamos solos. Por eso el Espíritu Santo es Dios. Él nos guía, Él nos guarda, Él nos defiende. Hermano, Él puede pedir ángeles a favor nuestro para que nos guarden. Y 1 Tesalonicenses 4:3, oiga pues, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno de vosotros sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto,
porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes lo dijimos y advertimos solemnemente. Tú eres un vaso de honra. Y la Biblia dice que el vaso primero se limpia por dentro y después por fuera. Amados hermanos, Dios nos está hablando muy claramente por su palabra. Y es una oportunidad para nuestra vida. Ya vimos entonces cómo las obras de iniquidad, hermano, hacen que nuestra vestidura se manche. Pero nosotros tenemos que renunciar a eso y tenemos que buscar el pronto auxilio. Y repito, usted y yo pertenecemos a la generación de Jesús, la generación de los benditos del Señor. Ahora, mire esto por favor. Le voy a leer el Salmo 51, verso 2. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿No le llama a usted la atención? Lávame más y más. Dele otra lavada. Está muy percudido. Dele otra lavada. ¿Se va a desgastar? No, no se va a desgastar. Lo que va a salir es esa mancha que está impregnada. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Oiga el verso 3. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Verso 4. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Pero mire por favor el verso 5. Verso 5 del Salmo 51, versión 60. He aquí, en maldad he sido formado. Aquí no es creado, sino formado. Entonces, por eso la iniquidad es algo repetitivo, que puede formar a alguien en eso. Y si no lo corta, puede alcanzar a la otra generación y a la otra generación. Y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Tremendo, hermano. Entonces, yo quiero reparar en algo. Él dice, yo reconozco. Tú y yo llegamos delante del Señor. Yo reconozco que hay suciedad en mí, que hay idolatría, que hay iniquidad, que hay maldad, que hay pecado. Límpiame más y más. Con tu misericordia cúbreme, con tu bondad, Señor, lávame y seré más blanco que la nieve. Ahora mire, yo quiero ponerle un ejemplo de alguien, hermano, que estaba envuelto en la suciedad, en el pecado, y que ya no aguantó, y cuando oyó de Jesús, oyó del Redentor, del Salvador, del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano, se acercó. Y le quiero poner ese ejemplo, y con eso voy a ir terminando y voy a ministrar. Marcos 1:40. Vino a él un leproso. Jesús no lo rechazó. Vino a él un leproso, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme, le dijo. Tremendo. Le voy a decir, lo voy a ver de esta manera. Ya había ido a todas partes, si usted quiere. Ya se había cansado de la vida que llevaba, de suciedad, de pecado, de iniquidad, de idolatría, de maldad, de todo. Estaba hundido en el estiércol. Y hermano, le dice, rogándole, e hincada la rodilla le dijo, si quieres, puedes limpiarme.
Ahora mire, ¿qué cosas podemos ver? Ahí hay 6 cosas. Ahí hay 6 cosas. Vivía en pecado, se cansó, se acercó a él, le rogó, se rindió, pero esperó respuesta. Vivía sucio, era su estilo de vida. Así es el estilo de vida de esa generación que vimos, de esa generación que dice que está limpia en su propia opinión, pero que nunca se ha limpiado de su inmundicia. Pero tú y yo, acerquémonos con confianza en esta mañana. ¿Cómo está tu vida? Y mire lo que hace el Señor. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Se fue de aquel y quedó limpio. Y por eso la Biblia dice: vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Se acercó un leproso, uno que estaba cansado de vivir. Y el Señor le siguió hablando y lo amonestó severamente y lo despidió y le dijo: mira, no digas nada a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu limpieza lo que Moisés ordenó para testimonio a ellos. Pero él vino, hermano, y lo fue a contar a todos: me limpió el Señor. Lo empezó a proclamar abiertamente. Y usted puede seguir leyendo. Y es la figura también de los 10 leprosos. En el camino quedaron limpios y uno regresó a honrar y agradecer al Señor. Muy bien, amado. Tiempo de limpieza. ¿Cómo estás? Hay iniquidad, hay maldad, hay pecado oculto, hay suciedad, hay idolatría, hay lepra. La actitud de ese leproso se acercó, se lo voy a poner de esta manera: mi última esperanza es el Señor. Déjeme pensarlo de esa manera. Lo más que puede decirme es que no me acerque a Él. Pero ¿cómo se acercó? Rogándole, humillándose, postrándose, reconociendo su condición. Se rindió y el Señor le dijo: quiero, sé limpio. Si Dios te ha hablado en esta mañana, yo te pido en el nombre de Jesús que te levantes y que te acerques. Que te acerques y que le abras tu corazón al Señor. Es una mañana de limpieza. Es una mañana de purificación. Tú y yo no sabemos cuándo viene el Señor. Y Dios nos está dando la oportunidad hoy de limpiarnos. Hoy de limpiarnos. Así le dijo a Moisés: consagra al pueblo hoy y mañana y que laven sus vestiduras, porque yo vengo al tercer día. Y nosotros estamos al filo, hermano, de ese acontecimiento único que es la venida secreta del Señor. Que no nos agarre con vestiduras sucias ese evento. Es una oportunidad. Acércate. Él no te va a desechar. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desecha. Padre, mira los corazones, Señor. Por favor, Señor, así como tú le respondiste a ese leproso que se acercó, hoy nos acercamos a ti, Señor, reconociéndonos pecadores, necesitados,
Arranca toda suciedad que hay en nosotros, toda inmundicia, toda iniquidad, toda idolatría, toda maldad. Lávanos más y más, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo suplicamos y te lo pedimos. Yo envío esta palabra en el nombre de Jesús y que esta administración llegue a lo profundo de cada corazón necesitado. En el nombre de Jesús, recibe, hermano y hermana, en el nombre de Jesús. Es el día de tu visitación, es el día de tu oportunidad, es el día en el que el Señor vino para limpiarte y para levantarte del lodo cenagoso, del polvo, del muladar, en el nombre de Jesús, y sentarte en lugares de príncipe. Recibe en el nombre de Jesús. Padre, tu palabra ha sido impartida en esta hora y yo sello esa palabra con la autoridad que tú me has dado como siervo tuyo, Señor, y como un hombre bajo autoridad apostólica. Sello esa palabra en el nombre de Jesús, Señor, y amarro el saco para que la bendición no se escape, en el nombre poderoso de Jesús. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado, dijo el Señor. Cambia tu estilo de vida, porque para eso el Señor te alcanzó y te ha bendecido. Dios te bendiga en esta hora, y con la ayuda del Señor nos vemos a las 3 de la tarde y a las 6 de la tarde. Bendiciones, hermanos.